Muy buenas noches, bienvenidos a Foro Médico, compartiendo con ustedes en un formato diferente, pero siempre aquí, como cada jueves de estreno, con un montón de temas de salud para compartir. Hoy tenemos el lujo de contar con dos profesionales de primer nivel para hablar de un tema que preocupa, y que preocupa no solamente en Paraguay, sino a nivel global. Vamos a hablar de la diabetes tipo 2. ¿Por qué de la diabetes tipo 2? Porque, bueno, está teniendo un crecimiento impresionante, realmente enorme en todo el mundo, y preocupa porque si bien los pilares siempre son la buena alimentación, el ejercicio físico, parece ser que no hacemos hasta ahora muy bien los deberes, pero queremos también traer buenas noticias porque, por supuesto, a nivel farmacológico también hay mucho avance en cuanto al tratamiento y posibilidad, ¿por qué no?, en algún momento de curarlo. Así que nunca hay que perder la esperanza. Voy a saludar a mis invitadas. Nos acompañan esta noche la doctora Lisba Linotti del MAS. Ella es especialista en endocrinología, jefa del servicio de endocrinología del Hospital Central del IPS, coordinadora general de la Red Integral de Atención a la Diabetes de IPS y miembro también de la Sociedad Paraguaya de Diabetología y Endocrinología. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Lilian. Gracias por la invitación. Realmente es un gusto estar contigo. Un placer, para nosotros mucho más, porque vamos a aprender muchísimo esta noche. También está con nosotros la doctora Nadia García. Ella es especialista en endocrinología también, jefa del servicio de endocrinología y diabetes del Hospital Regional de Luque, ¿sí? Miembro de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y de la Sociedad Paraguaya de Diabetología y Endocrinología. ¿Qué tal, doctora? ¿Qué tal, Lilian? Muchas gracias por la invitación y es un honor para mí estar con ustedes esta noche. Gracias. Y bueno, vos sos especialista en diabetes gestacional, me dice la doctora. Sí, por la cantidad de pacientes que tengo en todos los lugares donde estoy trabajando, la verdad que es un tema que estoy manejando día a día en mucha cantidad. Eso, justamente eso es lo que quiero yo testear un poquito con ustedes. Porque es muy importante, nosotros del otro lado comentamos, hablamos, nos informamos a través de textos, publicaciones, pero ustedes viven el día a día, doctora. Ustedes son las que pueden constatar realmente la cantidad de gente que hoy está transitando una diabetes tipo 2. Realmente sí, Lilian. En Paraguay vos sabés que el 10,6% de las personas adultas tienen diabetes. Y hay que decir que casi el 50% no lo sabe probablemente, o sea, no tiene el diagnóstico. Entonces cada vez, digamos que también gracias a ustedes esto se hace más masivo y la gente consulta más, entonces el diagnóstico también se hace mejor y más temprano. Pero ¿cuáles son los factores que nos llevan al desarrollo de la diabetes? Bueno, la obesidad, y recordad que en Paraguay tenemos entre obesidad y sobrepeso el 70% de la población paraguaya. Muchísimo, aumentó, pero terriblemente. Aumentó en los últimos 10 o 12 años, aumentó brutalmente. Y por otro lado también es el sedentarismo. Nosotros no hacemos ejercicio. Y solamente el 3,9% de la población paraguaya come habitualmente frutas y verduras. Entonces son varios factores que suman, ¿verdad?, para que nosotros tengamos esta epidemia realmente. Es una pandemia, pero en Paraguay particularmente que nos toca es una epidemia importante. Ya. En cuanto a la diabetes gestacional, que también vamos a estar hablando porque vamos a estar interactuando sobre los dos temas, porque no es un dato menor tampoco que existan muchas mujeres que atraviesan en el embarazo la diabetes gestacional, doctora. Sí, la verdad que la prevalencia es muy alta en nuestra región porque la obesidad también juega un papel muy importante, es un factor de riesgo, la obesidad, la edad. También antecedentes familiares de diabetes mellitus tipo 2, si la paciente tiene familiares con esta patología, tiene mucha mayor probabilidad de padecerla. Por eso la prevalencia en nuestra región figura entre una de las mayores, entre 5 o 6% por estadística, ¿verdad? Entonces es mucha la cantidad y el hecho de diagnosticar tempranamente y tratar las pacientes con diabetes mellitus gestacional es importante porque implica una programación en ese feto, en esa criatura que se está formando. Entonces ahí estamos tratando a dos pacientes, a la embarazada, pero fundamentalmente a ese ser humano que se está formando y que si no le tratamos en forma va a estar programado para desarrollar otras patologías, entre ellas obesidad y diabetes, en el resto de su vida. Entonces es mucha la carga que tenemos y la responsabilidad que tenemos en eso, en este tipo de pacientes. ¿Y puede haber riesgo también que nazca un niño con diabetes?
No, en el caso del embarazo, una diabetes gestacional, digo. no ¿No? necesariamente nace con diabetes, no aumenta el riesgo de que el bebé tenga diabetes, sino que a lo largo de su vida desarrolle la diabetes. Es Y como que potenciar el gen, podríamos decir, ¿no? potenciar la probabilidad de que sea Mira. diabético o hipertenso con los años. Ahora, siempre también quiero preguntar este tema en relación a las mujeres que tienen diabetes gestacional. De repente, la mujer piensa que es una etapa simplemente en la que se tiene diabetes y el control va en esa etapa. Luego tiene el bebé y es como que pasa la página y dice, bueno, fue durante la gestación simplemente la diabetes. ¿Es así o no debe ser tenido en cuenta así? No, la verdad es que el hecho de que una mujer tenga el diagnóstico de diabetes gestacional aumenta mucho la probabilidad de que ella o se quede con el diagnóstico de diabetes o que desarrolle posteriormente. La probabilidad es mayor al 60% en una paciente que tuvo el diagnóstico de diabetes gestacional. Entonces, también en nuestro trabajo, aparte de tratar la diabetes durante el embarazo, explicarle a la paciente de que existe mucha posibilidad de que tenga después diabetes, de que desarrolle, sobre todo porque yo siempre le explico así a las pacientes que la mujer tiene diabetes gestacional porque puede, no porque quiere. Es decir, se dieron las condiciones físicas, ya sea hereditarias, las condiciones ambientales como para que desarrolle la diabetes gestacional, pero termina el embarazo. Sí, es cierto, existe muchísima posibilidad, si el diagnóstico fue solamente diabetes gestacional, que ese diagnóstico que la paciente vuelva a la normalidad, por así decirlo, pero en el resto de la vida, la probabilidad con los años aumenta inclusive, y aumenta mucho también con cuanto al peso de la paciente. Claro, no es un episodio transitorio, por decirlo así. No. No hay que tomarlo No. como un episodio transitorio. Eso es muy importante. No hay que doctora. banalizar ese diagnóstico. Exacto, Y sobre todo exacto. también que yo siempre le digo a las mamás, vos después que nazca el bebé tenés que ser delgada. Tu cintura abdominal tiene que ser menor a 88 centímetros y de esa manera vamos a prevenir la diabetes gestacional, o sea, la diabetes a lo largo del tiempo. Y bueno, y hacer todo lo necesario para hacer el diagnóstico precoz. Además, consultar al menos una vez por año para hacer un seguimiento es fundamental, porque ocurre que las mamás se van y desaparecen, Exacto. sobre todo en los hospitales donde nosotros trabajamos, ¿verdad? Ujú. Y sobre todo también que muchas no se embarazan con el peso ideal, ya se embarazan con un sobrepeso. Entonces, concebir un niño implica que va a ganar más peso a lo largo de ese embarazo. Así También. mismo, eso es una realidad. Sí. Y entonces ya entra entonces la paciente con un factor de riesgo, Exacto. que es sobrepeso, obesidad, con más razón. Y entonces la carga que tenemos para el tratamiento es mayor, porque en cuanto a la diabetes gestacional, los resultados desfavorables para el feto también digamos que aumenta la probabilidad de tener esos resultados si se suma diabetes gestacional y obesidad. Claro. Entonces nosotros tenemos que llegar a la paciente y tratar de que una mujer que desea embarazo tenga primero un peso ideal, que entonces que tenga un tratamiento previo a un embarazo buscado, deseado, para que evitar estas complicaciones, porque una vez que ya está embarazada es un poquitito más difícil. No es imposible, pero es difícil el tratamiento de una paciente que tiene obesidad y diabetes gestacional, porque hay que cuidar el peso y el tratamiento es un poco más complicado y puede llegar a la paciente a necesitar insulina inclusive. Claro. Sí. Ahora, en el porcentaje de incidencia de la enfermedad, ¿cuál pesa más? ¿El factor genético hoy día o el estilo de vida? Porque me parece que ahí hay como Para la diabetes tipo 2, tipo 2 siempre. para la diabetes tipo 2, en realidad el 80 o más del 80% de los pacientes con diabetes tipo 2 podían haber evitado tener diabetes tipo 2 si tenían un peso adecuado y hacían ejercicio y comían bien. Exacto. Entonces es una enfermedad prevenible en la mayoría de los casos. Y por eso es que no nos cansamos de estar hablando, insistiendo en eso, ¿verdad? Claramente no hay que culparle al paciente solamente. Existen factores civilizatorios muy importantes, ¿verdad? Que trabajamos muchísimas más horas, estamos sentados mucho El ocio. tiempo.
El ocio también, el hecho de que nuestra ciudad no es amable con nosotros en el sentido de que es violenta, no puede salir a caminar, no, nosotros no nos manejamos caminando simplemente, hace mucho calor además, entonces no existen gimnasios ni nada que sea comunitario donde pudiera la gente ir. Entonces vos le decís a la gente, anda a hacer ejercicio, ¿y dónde van a hacer ejercicio? No pueden caminar en su vereda, se les roba. O sea, nosotros tenemos todas esas visiones porque trabajamos con la gente normal de a pie, ¿verdad? Entonces no es culpa solo del paciente y además los alimentos más baratos son los más calóricos. Sí. Entonces con un sueldo que no alcanza 2.500.000, por ejemplo, ¿cómo le puedes decir al paciente come 3 veces verdura, 2 veces proteína de alta calidad que sería carne, pollo, pescado, ¿entiendes? Exacto. Solemos hacer una observación con la doctora Nadia que vemos en el supermercado que cargan las mamás. Sí. Y cargan jugos, cargan esos snacks de maíz, cargan papas fritas y eso le van a dar al niño. Entonces, No, es terrible. ese no es alimento, terrible. pero es lo más barato. Los están matando, o sea, les Sí. están acortando el tiempo de vida a los niños. Es lamentable, sí. pero es cierto lo que decís. Todo lo que es más económico, lo más económico es lo que no debemos comer. Sí. Porque el resto es totalmente, va por las nubes los precios de productos como verduras, frutas, lácteos naturales, elaborados artesanalmente, que son los que tienen que consumir los niños. Hablo de los yogures, por ejemplo, ¿no? Hechos artesanalmente. Porque muchas veces vamos al súper también y decimos, bueno, le compro un yogur griego. No voy a decir marcas, pero sabemos que ese yogur griego tiene un montón de azúcar, el que viene, ¿verdad?, elaborado por las grandes marcas de lácteos en el país. Pero hay yogures artesanales que están muy ricos, también hechos por productores locales, pero que están arriba de los 25.000 guaraníes. Y un papá no puede comprar un yogur de 500 gramos de 25.000 guaraníes porque un chico se come un yogur de 25 gramos en un día. A la mañana y a la tarde ya terminó esa cantidad de yogur en casa. Para un hijo. Sí. Para un hijo. Sí, no, es impresionante el tema de los alimentos procesados. Sí, eso nos está matando. Es ahora, yo creo que uno de nuestros, actualmente en la sociedad, es muy difícil el acceso, no solamente por el costo, sino el acceso también, porque en las despensas, en los lugares, en los barrios, se venden esa clase de productos, los jugos, las galletitas, todo eso, y dejamos de lado todo lo que sería natural, todas las verduras, Exacto. todo lo que sea falta de ese proceso. Alimento real. Alimento real. Tengo que hacer una pausa muy breve y luego volvemos. Estamos ya con el desarrollo del segundo bloque. Nos acompañan hoy la doctora Lisba Linotti del MAS y la doctora Nadia García, ambas especialistas en endocrinología. Y bueno, vamos a seguir hablando de la diabetes. Vamos a hacer un brevísimo corte, agradeciendo como siempre a Biotic Pharma, calidad e innovación por apoyar este segmento. Corte breve y enseguida regresamos.